buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este vídeo. Mi nombre es Karina Nina Silvestre, matrícula 2017-0310 y voy a estar abordando el manejo y uso avanzado de los descriptores en ciencias de la salud. El DEX, acrónimo de descriptores en ciencias de la salud, es el vocabulario controlado que utiliza descriptores para indexar artículos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Un índice o índice es generalmente un directorio en un orden específico que se utiliza con fines de orientación. En términos de motores de búsqueda, un índice o un índice es el listado de páginas web que es emitido por el motor de búsqueda en respuesta a una solicitud del usuario. Aquellos que han tenido algún tipo de acercamiento con el desarrollo de páginas web en HTML sabrán que al momento de guardar y dar formato a nuestra página web debemos hacerlo mediante el formato html.index. Ahora voy a proceder a hacer un pequeño tutorial de cómo podemos acceder a DEX para así poder encontrar la información correcta y necesaria que podemos utilizar al momento de hacer nuestras investigaciones en el área médica. Lo primero que debemos tener en cuenta al momento de intentar entrar a DEX es hacerlo desde un navegador de confianza. En mi caso voy a utilizar Google Chrome, pero tú puedes utilizar Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge e incluso Brave. Una vez hayamos entrado al navegador, el segundo paso es buscar DEX en nuestra barra de búsqueda. Una vez dentro de DEX, podemos ver cómo es la interfaz del mismo. En la parte superior derecha, podemos ver que existen opciones para mejorar el nivel de brillo y contraste de la página web hasta adaptarla a un nivel que sea más agradable para nuestra vista. Aparte de esto, tenemos una opción de accesibilidad para personas discapacitadas, es decir, por ejemplo, personas con un nivel de ceguera o falta de visión leve o grave. Debajo de esta tenemos la configuración del idioma. Entre los idiomas disponibles están el inglés, el español, el portugués y el francés. Es importante mencionar que el idioma que estemos utilizando está estrechamente relacionado a la información a la cual tendremos acceso, pues existen altas probabilidades de que algunas búsquedas no nos arrojen los datos deseados, pues quizás aún no hayan sido traducidos del idioma original. Si bajamos a la última parte, podemos darnos cuenta cuáles instituciones también forman parte del DEX, como por ejemplo la National Institute of Health de Estados Unidos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Instituto de Salud Carlos III, Université de Rouen de Normandía y el INSERM de Francia. Volvemos a la parte superior. Aquí tenemos este pequeño apartado en donde aparecen dos barras que podemos utilizar para navegar y así buscar la información que necesitamos. Al hacer clic en la opción de la izquierda, podemos ver que se nos desliza un pequeño menú en donde aparecen diferentes opciones para hacer nuestras búsquedas. La opción de cualquier término busca la palabra ingresada en el campo de búsqueda en todos los términos, descriptores y términos alternativos, independientemente del orden en el que las palabras fueron escritas. En el término exacto, este busca el término que coincide exactamente con la palabra ingresada. En el código jerárquico, este busca por opción el código de la jerarquía DEX Mesh y recupera el registro que tiene una posición específica en el árbol de conceptos. En la opción de cualquier calificador, este busca la palabra ingresada en el campo de búsqueda en todos los calificadores, independientemente del orden de las palabras o el término. En el ID del descriptor,
Este busca el identificador único del registro DEX-MESH de descriptores. También tenemos la opción, al momento de utilizar la barra de la derecha, que es para escribir lo que queremos buscar, tenemos la opción de utilizar un asterisco antes o después de escribir la palabra o el texto que queremos buscar para ampliar así nuestra búsqueda. Es una especie de búsqueda truncada. Por ejemplo, si utilizamos la opción del término exacto y buscamos la palabra inmunodeficiencia, automáticamente nos va a aparecer esto. No se han encontrado resultados. ¿Por qué? Porque no existe en nuestro buscador o en la base de datos ningún libro que tenga como nombre inmunodeficiencia, sino más bien que viene acompañado de otras informaciones. Viajamos hacia atrás para hacer una búsqueda nuevamente con otro descriptor. Utilizamos la opción de cualquier término. Volvemos a buscar. Si se fijan, acá ya ven que existen un montón de resultados. Por acá podemos ver 31 resultados para eso. Acá tenemos inmunodeficiencia tipo 2, deficiencia de células asesinas naturales, leucemia mieloide aguda por síndrome mielodisplásico, enfermedad por inmunodeficiencia congénita, enfermedad por inmunodeficiencia primaria, etc. Otra cosa que podemos notar es que aquí aparecen otros descriptores. Este es el en español, que es el que estamos utilizando por default, porque es nuestra lengua, pero también acá aparecen en inglés, en portugués y en francés. En algunas ocasiones va a aparecer que no aparece un descriptor en español o en otro de esos idiomas, porque originalmente fue escrito en otro idioma y aún no se ha hecho una traducción. Vamos a utilizar este mismo para explicar las otras opciones de búsqueda. Damos acá en la barra de ver detalles. Si vemos acá, empiezan a aparecer código jerárquico. ¿Recuerdan que esta fue una de las opciones que mencioné más detrás? Bueno, este es el código jerárquico de ese descriptor de búsqueda. Eso lo que quiere decir que para buscar ese mismo documento mediante el código jerárquico debemos copiar y pegar esta información y utilizar la opción de código jerárquico. También tenemos el identificador único RDF, que también lo mencionamos hace rato. Aquí solamente tenemos que copiar y pegar ese link para poder abrirlo. Aquí tenemos el identificador DEX, que es esta numeración. Tenemos el ID del descriptor, que también se los mencioné más atrás. Copiamos esa numeración, la pegamos en nuestra barra de búsqueda, utilizamos la opción de buscar ID del descriptor y así sucesivamente con absolutamente todas las informaciones. Espero este tutorial haya sido de agrado para ustedes, hayan aprendido mucho y pasen un feliz resto de la mañana, la tarde o la noche. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefania Mercedes Bryce, matriculado 2021-2457 y ahora le voy a estar hablando de lo que es PubMed y Medline a continuación. En ese momento, como podemos ver, nos encontramos en lo que es la portada de Medline. En sí es llamada PubMed. Lo único que contradictorio que podemos encontrar en esa es que básicamente, como había citado anteriormente, todo está en inglés. Toda la información que podemos obtener en esa es en inglés, porque básicamente es una página de acceso de datos de información médica, pero proveniente de los Estados Unidos. Toda la información que es escrita ahí, toda la información que podemos visualizar ahí, son informaciones nativamente en inglés. Y para básicamente buscar la enfermedad, lo que queramos
queremos buscar, vamos a ingresamos, pero inmediatamente todo lo que nos sale de ahí básicamente sale en inglés, porque básicamente sería ya la lengua materna al ser de los Estados Unidos. Vamos a buscar una enfermedad común. Ok. Como podemos ver, ahí nos da a hacer una página de base de datos, nos sale todas las informaciones relativas y referentes y que tengan que ver con el término que yo introduje en el buscador. Básicamente yo iré seleccionando, iré buscando básicamente la más conveniente a la que yo necesite, pero inmediatamente sale toda la información que tenga ya de preámbulo esa patología, enfermedad o referencia que puse introducida en lo que es su descripción. Ahí vemos muchas cosas, pero va a ser relativamente en inglés, porque como había dicho, busquemos otra enfermedad. La más famosa citada en esta página como es el cáncer. Ahí es donde hay más investigaciones. Y buscamos y vemos todas las variaciones. Está en inglés todas, pero como cada buscador tiene una traducción optimizada, en mi caso yo tengo un traductor que me puede traducir la página y visualizo así, traduzco la página a ver si me permite encontrar los resultados. Ok, nos ha permitido lo que fue encontrar los resultados y ahí vemos la descripción que encontré con relación al cáncer. Abordan grandes desafíos del cáncer, microambiente tumoral, avances recientes de diversos tratamientos con el cáncer, medición de la evolución del cáncer a partir del genoma. Y vemos muchas cosas, esta página tiene como ventaja que nos actualiza toda la información que está ahí. Son informaciones que han ido en un remanente y yéndose actualizando, o sea, ha habido un remanente de historias pasadas, pero también ha ido evolucionando en las historias que están ahí. Bien, no simplemente se queda desactualizada, sino que va evolucionando la información que hay ahí. Podemos encontrar novedades, hay muchas grandes novedades de cómo va avanzando la enfermedad en sí, de cómo se va desarrollando, evolucionando y cómo que se está haciendo para tratarlas, qué se está haciendo como ayuda en esas enfermedades. Y ahí vemos, por eso es importante visitar esos perfiles online como ISOs. Nos ayudan a enterarnos de los avances médicos en relación a diferentes patologías. Por último, antes de terminar, vamos a buscar, como ya lo tradujo, podemos buscar una enfermedad en español. Vamos a poner lo que es, vamos a ver, presión arterial, que es una común. Bueno, aún con los ojos siguen en inglés. Ok, y vamos a ver todo lo relacionado y voy a traducirlo inmediatamente para que vean ejemplos de esto. Vemos todo relacionado con presión. Muchas gracias por la atención. Me dejo con mi compañera subsiguiente. Mi nombre es Efraín Mateos Bryce. Voy a estar hablando de lo que es PubMed y Medline.
PubMed es un buscador de libre acceso que nos permite mayoritariamente los contenidos de base de datos de Medline, aunque también una variedad de revistas científicas de similar calidad que no son parte de Medline. A través de los buscadores es posible acceder a lo que son las referencias bibliográficas y resúmenes de sus artículos de investigación biomédica, básicamente ofrecidos por lo que es la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, como parte de estas. Medline tiene lo que es acceso a 4.800 revistas publicadas de los Estados Unidos en más de 70 países del mundo. Actualmente reúne lo que son 30 millones de citas y después, lo que fue a principios del siglo XX, esto en marcha a un proceso que es una continua carga paulatina alrededor de los anteriores de 1966, ya que incluye artículos desde en 1871 a 1997 de acceso online a Medline. Es posible a través de suscriptores internacionales realizados por bibliotecas universitarias, centros de investigaciones, entre otros. Desde junio del 97 también se puede consultar Medline como una forma gratuita desde el internet a través de lo que es el antifaz de PubMed. Es un número único o una crónica de PubMed, el identificador. Es un número único asignado a cada cita en un artículo de revistas biomédicas. En lo que es la ciencia de la vida de recorrer de PubMed en registros de lo que es la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar lo que es Medline en sí. Cuando hablamos de Medline en sí nos referimos en 1% lo que es una posible base de datos bibliográficas médicas más amplia que existe, lo denominan así, producida por la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que habíamos hablado ya de esta. En realidad es una versión automatizada de 3 índices impresos: Index Medus, Index to Dental Literature, Internal News Index, que recogen lo que son referencias bibliográficas de los artículos publicados de unas 5.500 revistas médicas a partir de lo que fue en 1966. Actualmente reúne más de 30 millones de cifras y está en marcha un proceso para la carga paulativa de citas anteriores de 1966 al 1871. En cada registro de lo que es Medline es una referencia bibliográfica a artículo científico publicado en una revista médica, con los datos bibliográficos básicos en un artículo. Esta incluye título, autor, nombre de la revista, año en que fue publicada esta. Esta nos permite la recuperación de referencias posteriores a una biblioteca o través de un software específico de recuperación. El acceso de base de datos es libre en internet y aplicamos a eso a través de lo que es PubMed. Ahora podemos hablar de los 3 índices que abarca Medline. El Index Medus básicamente fue una publicación de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos que agrupa textos principal de revistas biomédicas y de medicina, principalmente en los Estados Unidos y en menor medida en lo que es internacional. El Index to Dental y el Index to International Nurse son los otros que abarcan en lo que es Medline en sí. Medline, ¿cómo hacemos a esta? Hacemos a esta, como podemos mencionar, en lo que es un portal, y el portal de esta es PubMed. De forma consiguiente voy a estar explicando la forma de buscar información recurrente y paulativa. Hola, mi nombre es Daniel Jimmy Ampaña, matrícula 2022
0456 y les estaré hablando sobre el MES, acrónimo de Medical Surgery Heading en español, encabezado de temas médicos. Comencemos con el video. El término encabezados de temas médicos en inglés MES, acrónimo de Medical Surgery Heading, es un vocabulario terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en inglés NLM. El MES puede consultarse y descargarse gratuitamente en Internet. PubMed, la versión impresa anual, se dejó de publicar en 2007, originalmente en inglés. MES se tradujo a numerosos idiomas, lo que permitió la recuperación de documentos en otras lenguas diferentes del inglés. El objetivo principal de MES es proporcionar una terminología jerárquicamente organizada para la indexación y catalogación de información biomédica como Medline, PubMed y otras bases de datos de NLM. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emily Manzano, matrícula 2021-3558, y le estaré hablando sobre los descriptores de las ciencias de la salud, que fue creado por Vireme para uso de indización de artículos de revistas científicas, libros, actas de congreso, informes técnicos y otros tipos de materiales, así como para ser usado en la búsqueda de recuperación y de asuntos de la literatura científica en las bases de datos de la Medline. El DEX integra la metodología del ILAX y juntamente con el LIS, localizador de la información en salud, es un componente integrador de la biblioteca virtual en salud. Que DEX sigue la tradición de los sistemas de clasificación y las listas de encabezamientos de asuntos que fueron transformados en vocabulario especializados. Sin embargo, abandonaron las estructuras de los sistemas de clasificación de las cuales son originarios. Hasta aquí fue mi parte, espero que hayan entendido. Buenas tardes, mi nombre es Rosemary, matrícula 2021-3779, y voy a estar hablando acerca de las características de los descriptores de búsqueda. Ante un determinado concepto, siempre se utiliza el mismo descriptor. Cada descriptor mantiene relaciones con otros descriptores dentro del tesauro. La relación es jerárquica de término más general a término más específico. Los descriptores se definen en forma de ramas de árbol. Los descriptores se relacionan con el contenido temático, aspectos metodológicos y otros aspectos de interés. Te ofrecen la opción Splut para incurrir todos los términos que estén por debajo de él jerárquicamente. Te ofrecen la opción de subheading o cualificadores para especificar la búsqueda a una determinada categoría o apartado. El resto de los posibles términos del lenguaje natural no aceptados en el tesauro mantienen con el aceptado una relación semántica de sinonimia que permite a la base de datos el envío desde el término no aceptado al descriptor. Cuando deseamos buscar un término libre con varias posibilidades de terminaciones, podemos usar el truncamiento. Se utiliza con la raíz del término añadiendo un asterisco. Puede ser necesario buscar términos alternativos, como sinónimos, variaciones ortográficas, etc. por cada concepto. De este modo, aumentamos las posibilidades de recuperar información pertinente. El sistema PubMed ofrece la posibilidad de introducir los términos de diferentes maneras. La más eficiente es utilizando la opción Mesh Database. Esta opción permite buscar referencias utilizando los llamados términos Mesh. El sistema de descriptores de Medline Mesh es el más difundido, siendo utilizado por numerosas bases de datos universales o secundarias. Cada base de datos tiene sus peculiaridades, aunque en líneas generales suelen utilizar descriptores Mesh. En algunas es necesario estrategias de búsqueda complejas, mientras que en otras solo permite búsquedas con términos sencillos y pueden no ser indexadas de acuerdo a los descriptores Mesh. No todos son descriptores. La búsqueda en la bases de datos también pueden realizarse con palabras de texto libre que aparezcan en resumen, título e incluso en texto completo. Puedes combinarlos con el Mesh para ayudarnos en la búsqueda con texto libre. Es muy útil la utilización del truncamiento, el cual sirve para buscar palabras con la misma raíz. En PubMed, el truncamiento se utiliza con asterisco, como anteriormente les decía. En algunas es automático y en otras se utilizan otros signos. También en las databases de artículos originales puedes buscar por autor, revista, etc. Todo esto depende de si necesitas estrechar o ampliar tu búsqueda. Esto es especialmente necesario cuando la investigación que queremos es una búsqueda muy sensible. Es distinto a una pregunta clínica.
La selección inicial de términos no debe ser muy amplia. Un exceso de especificación o de combinación del número alto de términos evita encontrar artículos relevantes. Es aconsejable empezar combinando solo 2 o 3 términos. Los campos más usados son el título, el resumen y el mesh. Si tenemos localizado un artículo o artículos que se ajustan al perfil de nuestra búsqueda, debemos revisar los descriptores o palabras claves que se les han asignado y utilizarlos en nuestra estrategia de búsqueda. Hola, mi nombre es Alenin Febles y soy matrícula 2021-3369. Yo voy a estar hablando sobre la importancia del uso y manejo de descriptores de búsqueda. Una pequeña definición de los descriptores de búsqueda en medicina son palabras claves que nosotros utilizamos en el ámbito de la tecnología con la medicina. Pues cuando hablamos de importancia, son muy importantes en el ámbito tecnológico y en el ámbito médico. Cuando nosotros no hablamos al uso y al manejo, cuando nos referimos al uso es cómo vamos a utilizarla, y cuando hablamos con el manejo es la capacidad que vamos a tener para manejarla. Pues esas dos palabras son muy claves y son muy importantes, porque cuando nosotros nos referimos al uso es el momento que nos vamos a desenvolver utilizándola, y cuando nos referimos al ámbito de manejo es qué tal vamos a poder manejar ya sea una aplicación o lo que tenga que ver con los descriptores de búsqueda. Cuando yo me refiero a la importancia, que es fuera del ámbito del uso y del manejo, sino la importancia de los descriptores, nos sirve mucho para bibliografías, la utilizamos para las palabras buscadas, la utilizamos para hacer referencias bibliográficas. Tiene dentro de lo que hablamos de la importancia del uso y manejo de descriptores de búsqueda, o ya en sí la importancia de los descriptores de búsquedas, nosotros tenemos que globalizar todo lo que tenga que ver con descriptores de búsquedas y su importancia en todo lo que nos da una ventaja o también en lo que ya sea una desventaja. Pues como yo estuve diciendo, sus ventajas son que nos ayudan a encontrar palabras, a hacer referencias bibliográficas, y son muy importantes para el ámbito de la tecnología y de la medicina. Es cuanto. Muy buenas noches, mi nombre es Elaine Michel Plasencia, matrícula 2021-3593, y les estaré explicando cómo usar los descriptores en la ciencia de la salud. Vamos a ver cómo podemos encontrar el descriptor adecuado en inglés para utilizarlo en una búsqueda bibliográfica en una base de datos de salud en este idioma. Entramos en la página web del DEX en la siguiente dirección y hacemos clic en Consulta al DEX. Luego seleccionamos el idioma en el que vamos a introducir el descriptor, en este caso español. Hacemos clic sobre el término y a continuación seleccionamos Mostrar. Luego aparece el listado de descriptores ordenado alfabéticamente. Vamos bajando hasta que aparece el descriptor que buscamos, que en este caso es implantes dentales. Vamos a buscar el término implantes dentales. Si el concepto que buscamos tiene más de una palabra, es suficiente para escribir solo una de ellas, la más significativa, y en el singular, porque así buscamos ese término tanto en singular como en plural y en cualquier posición. En este caso vamos a escribir la palabra implante. Aconsejamos utilizar el índice permutado para buscar el descriptor. Primero señalamos permutado y a continuación hacemos clic en el índice. A continuación aparece la ficha del descriptor. Podemos consultar el descriptor en inglés para utilizarlo en la base de datos que necesitemos, ver sinónimos en español, leer la definición para ver si se ajusta a lo que estamos buscando. Y luego con el ratón señalamos el descriptor en inglés y con el botón derecho del ratón hacemos clic en copiar. Y para finalizar, lo pegamos en la base de datos que estemos utilizando, y eso es todo. Gracias por su atención.